Muchas gracias por conectarse. Este, Gracias por estar aquí en línea. Estoy seguro que se irá conectando más gente todavía. Vamos a hablar esta vez, esta tarde, esta noche, acerca de los mundos astrales. Al momento de hablar de los mundos astrales, también vamos a hablar acerca de la vida después de la muerte, obviamente, y de los mundos, bueno, el mundo astral como tal, pero los niveles de los astrales, el bajo astral, el alto astral. En comparación de lo que nos han contado la iglesia, nuestros abuelos, los colegios, etcétera, y tantos lugares que nos adoctrinan de cierta forma, con ciertos conocimientos de carácter cristiano, católico, ¿no? Conocimiento de la vida después de la muerte, ¿no? Sin considerar una sola vida y no hay encarnaciones, etcétera. Normalmente lo que sabemos por la religión es de que después de que fallecemos, la opción de llegar al cielo o al infierno, muy puntualmente. Te vas al infierno si tuviste pecados, entre comillas, cosa que el concepto del pecado en realidad no existe, cosa que será motivo de otra conversación más larga. Y te defines, pecadores o no pecadores, los que se van al infierno o los que van al cielo. En realidad este concepto no es así, no funciona de esta manera. Lo que existe son los mundos astrales. El mundo astral sí tiene un bajo astral y un alto astral. ¿Qué son estos dos lugares? Son básicamente realidades en base a cada persona que va desencarnando, que va falleciendo. ¿Entiendes? De tal forma de que cuando sucede este hecho de la desencarnación de morir, en base a tu nivel de conciencia, vas a ir encajando en ciertos planos de evolución, ciertos planos de conciencia. En este caso, un bajo astral o un alto astral. Hay también un astral, como que un término medio, por decirlo así, pero tiene que ver con básicamente el momento en que falleciste, el momento muy concreto que falleciste. A ver, obviamente después de fallecer uno muere en diferentes circunstancias, ya sea por enfermedad, accidente, de forma natural, lo que fuera. Y cada proceso de muerte es muy personal, lógicamente. Y ese hecho de que sea muy personal hace también de que te agarre como te encontró. Es decir, si tú sabías acerca de los procesos de la vida y la muerte, cuando tú llegas al otro plano, ciertamente lo vas a entender un poco más ligero, vas a poder sobreentender parcialmente lo que está sucediendo. Te va a chocar, obviamente, hay un proceso de luto espiritual, por decirlo así, que son unos días, en los cuales son 3 a 4 días, en los cuales tú te mantienes ciertamente en este mismo plano, temporalmente. Y ahí está el tan conocido túnel de luz que tanto se conoce, ¿no? Que es parte de un, entre comillas, engaño, porque es así, te están siendo energéticamente manipulados para poder llevarte a otras situaciones, a otros momentos, ¿no? Entonces, ese es otro asunto muy aparte, es muy diferente. Entonces, si bien es cierto, estos planos, al momento de fallecer, tenemos la posibilidad de poder este, encarnar, o no, perdón, la posibilidad de poder entender cuál es nuestra realidad en ese momento. Te vas enterando de que has fallecido, de que tu familia está sola, un poco te reprochas lo que está pasando. Hay un boom psicológico en cuanto a lo que estás perdiendo, o lo que perdiste, o lo que sucedió, o sea, dependiendo de cada persona, obviamente. Hay personas que no creen en la vida después de la muerte. Hay personas que sí creen, hay personas que tienen mucho miedo porque hicieron supuestamente cosas muy malas y tienen miedo a que se vayan al infierno, porque así les han contado. ¿Entiendes? Pero sí hay parcialmente algo de cierto en eso. Pero no de esa manera tan despiadada, por decirlo así, ¿no? Porque realmente, pues, por más pecador, por decirlo así, o más malo que haya sido mi hijo o alguien a quien yo pueda sentir algún tipo de amor, difícilmente pues lo voy a mandar a la pena o a la pena eterna, es decir, al infierno eterno. O sea, no cabe en la conciencia. Y si nosotros no somos capaces de hacer algo tan despiadado como eso, imagínate el padre, pues mucho menos. Pues, ¿no? El nivel de conciencia es máximo. El perdón de por sí ya está concebido sin necesidad de
de pedirlo. Es un tema de otro, es un tema para otro asunto. Pero volviendo al tema, entonces cuando las personas desencarnan, pasa esa bomba psicológica en la cual estás entendiendo tu nueva realidad. Porque empiezas a ver a tus seres queridos seguramente, o esperas a ver a las entidades que están dando vueltas por aquí o por allá. El mundo de la cuarta dimensión, el mundo espiritual, está lleno de entidades, muy lleno de entidades. Entidades que tienen que ver con parásitos astrales, o los hombres sombra, espíritus, demonios, entre una sarta y tira de elementos y seres que están dando vueltas por ahí. Hay animales o algo semejante a animales astrales que están dando vueltas, son también de muy baja energía. Entonces hay todo un mundo como tal, un mundo real, porque es parte de su realidad, en el cual está manifestando lo que está pasando en ese momento. Entonces empieza a ver todo aquello y empieza a chequearte. Y en base a tu grado de conciencia, si eres una persona muy espiritual o religiosa parcialmente, crees mucho en la Virgen, el Padre Jesús, Dios mismo o algo semejante, vas a tener cierto concilio, cierto refugio de cierta forma, que no es del todo que no es del todo no es del todo de lo que te va a salvar o lo que te va a quitar esa pena, no. Porque en realidad todo tiene que ver con lo que hiciste estando en vida. Si tu vida fue una vida en la cual tú fuiste una persona muy densa, muy negativa, que ciertamente no pudiste, no compartiste, no ayudaste. Recordemos, sin ir muy lejos, el mandamiento del Maestro Jesús que lo menciona. Amarás al próximo como a ti. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implica el hecho de poder respetar en todos los sentidos y en todas las posibilidades, abarcando incluso los 10 mandamientos. Entonces, si tú parcialmente has cumplido o de alguna forma has encaminado ese aspecto, perfecto, porque ciertamente tu nivel vibratorio no se mantiene en un nivel bajo, se mantiene en un nivel promedio empezando a elevarse. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Tu carga energética no es tan pesada, por lo tanto, entrarás en esa confusión, podrás manifestar y ver a tu alrededor elementos que tienen que ver con la realidad de ese mundo astral, que tiene que ver mucho con las densidades de entidades, lo que acabo de mencionar. Pero, en ese ciclo de purificación, por decirlo así, o en ese ciclo de autocomprensión de lo que está sucediendo y la aceptación de lo que está pasando o no pasando, están en estos campos donde estas almas o espíritus, están almas en realidad, porque el espíritu está dentro del alma, están divagando, están como que purgando un poco, purificando un poco, entendiendo un poco, es muy psicológico todo eso. Desde otros planos de conciencia, desde otros planos dentro del mismo mundo astral, están dando vueltas siempre lo que llamamos, o lo que nosotros conoceríamos como ángeles. Pero en realidad son servidores de la luz, o servidores, que son personas, espíritus o almas, que están en un grado base elevado de conciencia, que está ciertamente recogiendo a las personas a las cuales ya se tienen que sacar de esos planos de conciencia, de esos planos de incertidumbre, para poder llevarlos a un lugar, no un plano, a un lugar en donde se empieza a hacer ciertas recuperaciones de esas personas. Esas recuperaciones o son lo que llaman hospitales, por decirlo así, hospitales astrales, en los cuales a los cuerpos se les regenera. Cuando uno muere bajo ciertas circunstancias, ya sea por accidente, por enfermedad, por cualquier cosa, tu cuerpo astral va a somatizar el motivo por el cual estás falleciendo. Es decir, vas a empezar a seguir con la enfermedad o vas a empezar a pudrirte, por decirlo así. Por eso están tanto las leyendas acá incluso se pueden ver gente que está en descomposición cuando están manifestándose como espíritus, porque están manifestando el arraigarse en esa realidad y están somatizando lo que su cuerpo físico está pasando en ese momento, que es la putrefacción, o el dolor, o la enfermedad, o lo que fuera. Entonces su cuerpo astral está ciertamente somatizando esa realidad, esa situación. Es como que no querer desprenderse uno del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estas personas las recogen, se las sacan de estos lugares, entran a estos planos
o estos lugares donde se hacen básicamente operaciones o campos o una recuperación energética completa del cuerpo astral, o del cuerpo físico, del cuerpo astral, perdón. ¿Ok? Para ellos es un cuerpo físico, ¿no? Son materia en su dimensión. Entonces, las curaciones que hacen son totalmente energéticas. Y en cada parte, dependiendo de dónde ha sido el daño. Estómago, cabeza, lo que fuera. Y finalmente los recuperan. Pasan un proceso de adaptación y recuperación para poder tener la opción, para poder tener la opción, para poder tener la opción de reintegrarse a su sociedad, a una sociedad en la cual esta sociedad espiritual tiene un gobierno que va desde un plano de conciencia más elevado, donde se manifiesta y se determina ciertas situaciones. Por ejemplo, si hay guerras en el mundo, por ejemplo, ahora que está pasando esta guerra en Rusia, en Ucrania, todos estos asuntos acá, está empezando a soltar mucha gente, están empezando a llegar mucha gente de un momento a otro, porque les cayó un ataque de misiles y fallecieron pues 50 personas de la nada y estaban durmiendo y simplemente fallecieron. Entonces todos ellos de repente chocan y caen desde un momento que no entendían qué estaba pasando. Entonces esta gente, ciertamente desde esos planos, se sabe qué es lo que va a pasar. Y se sabe que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener previsiones porque va a venir un grupo de gente, una guerra se avecina. Ya, entonces, grupos de captadores o ángeles, como les mencioné, captan a esa gente, las llevan a estos planos de recuperación, los reinyectan a su sociedad o a la sociedad que pertenecen, ¿ok? En las cuales ellos se pueden readaptar a su familia, a su realidad, al hecho de querer incluso volver a nacer bajo ciertas circunstancias. De ahí ahí te vas encontrando con tus compañeros, amigos, familiares, con todos aquellos que ya se quedan partieron, ¿no? Familiares antiguos, gente que tú no conociste, pero tiene que ver contigo necesariamente. Tu bisabuelo, tu abuelo, que falleció antes que tú o que viste muy temprana edad y finalmente ya los encuentras. Incluso está la posibilidad de que ellos ya no estén ahí porque ya volvieron a encarnar en la Tierra o en algún otro lugar. Entonces, en este mundo realmente esta adaptación energética se va dando poco a poco, en los cuales tienes la opción de poder quedarte ahí, como que ahí es hacer el trabajar ahí, dedicarte a vivir ahí, porque es parte de una experiencia que ayer o ese día comenté. La experiencia es básicamente el motivo de ser la vida. La experiencia es el motivo de ser la vida. Por lo tanto, ya sea que vengas a encarnar acá o te quedes allá viviendo, sigue siendo la experiencia. ¿Por qué? Porque estás evolucionando espiritualmente. Desde ahí ya, dependiendo de tu grado de nivel de conciencia, puedes empezar a escalar a una séptima dimensión, octava, novena. Ya estamos hablando de entidades, porque ya una persona deja de ser yo a pasar a integrar parte de una conciencia colectiva, pero no siendo parte de la conciencia colectiva, sino tú entendiendo que eres parte del mundo. Ya estamos hablando de dos conceptos algo diferentes. Tener una conciencia colectiva, moverte con el grupo y entender que tu conciencia es parte del mundo. Entonces, tu plano de conciencia es mucho más elevado. ¿Entiendes? Poder percibir y captar y entender que todo lo que está pasando a tu alrededor es parte de lo que tiene que suceder, o es parte del proceso, o lo que fuera. Y así, planos más elevados de conciencia, etc., etc., en los cuales vas evolucionando en todos ellos. Entonces, cuando estás acá en este plano, de la cuarta dimensión, estos mundos astrales, en los cuales puedes estudiar, hay universidades astrales, hay hospitales astrales, hay un mundo realmente en los cuales se manejan y viven, no existe la economía en esos mundos como tal. Y estos mundos astrales están alojados o se ubican, como quien dice, como una pequeña luna o una pequeña isla, por decirlo así, que está en la parte exterior del planeta. Si hablamos que el planeta está acá, esta isla, por decirlo así, que es parte de ese planeta, que es el mundo astral de este planeta, estaría por encima como una gran isla que está flotando encima, o un gran domo que está encima. De tal forma que desde ahí se empieza a mandar hacia la Tierra y recoger de la Tierra, ¿no? Cada planeta tiene su mundo astral.
No existe solamente un mundo astral que corresponda a todo el universo, no. Cada planeta maneja sus diferentes mundos. Tú vas aquí, eliges ir para allá y te alojas en las realidades de esas dimensiones y esos mundos astrales en base a esa realidad. O sea, es muy complejo sacar los grados el aprendizaje a nivel de conciencia. No es algo que lo aprendas pues en algunas miles de vidas. Estamos hablando de cientos de miles de vidas en diferentes lugares. Aquí la Tierra, en algunos. Aquí la Tierra estará pues 100, 300 vidas, por decirlo así. Y eso es mucho. Y después te irás a algún otro lugar, a Marte, a Júpiter, después te irás a otra constelación, porque es parte de lo que puede hacer. Sigues evolucionando, sigues creciendo, sigues creciendo, sigues creciendo. Y es parte de del constante crecimiento que el mismo Jesús mencionó de esa forma. Ustedes harán cosas más grandes de las que yo lograré. ¿Qué cosa quiso decir con eso? Simple. Jesús es el rey o es el dios de esta constelación, de la Vía Láctea. Él gobierna o maneja este lugar. ¿Ok? Si bien es cierto, el Padre es el que creó todo, pero a su vez definió a ciertos hijos que comenzaron siendo pequeños humanos, por decirlo así, crecieron como tal, y fueron creciendo y creciendo y creciendo, y en el tiempo, mucho tiempo, llegaron a ser dioses a nivel de Jesús. Y así como Jesús hay un montón más, hay muchos dioses más que están dando vueltas ahí, que son parte y regentes de diferentes secciones. Por ejemplo, Jesús corresponde al grupo de los Micael. Que los Micael es un grupo espiritualmente muy elevado, que son básicamente dioses, y que gobiernan diferentes partes de la galaxia. Y así como de ese grupo, están los Manuel, también es un otro grupo, y así hay muchos más. O sea, nuestra realidad es así, con nuestro mundo astral, pero en realidad el universo llega a ser tan complejo y tan vasto que lo que nosotros experimentamos es solamente un poquito. Y te podemos ir saltando de mundo en mundo realidad para ir experienciando. Y eso es algo que es importante, debemos entender. Para esa forma entender que nuestro proceso de vida es parte de un proceso que está, que es temporal. No hay que aferrarnos a nada, ¿no? De alguna forma tan fehaciente o dura, ¿no? Muchas veces nos estancamos acá por el tema material, terminamos como zombies o almas en putrefacción, por decirlo así, porque simplemente no nos apegamos a la materia. Jesús menciona, la tierra es un puente, cruzada por él, pero no te estanques en él. Ahí claramente lo menciona. Bueno, entonces está en estos mundos en los cuales, el mundo astral, en el cual cada persona va a poder tener la posibilidad de poder readaptarse a su nueva realidad, a su mundo como tal. Y de esa forma va a poder ciertamente volver a tener la opción de volver a encarnar, en caso de ser, o quedarse ahí trabajando. Punto aparte, para atrás, el bajo astral. Ciertamente he hablado de una forma un poco somera y llana, porque es bastante más grande, el concepto del alto astral, del alto astral y el astral medio, por decirlo. Cuando tú te quedas en un limbo, y después está el tema del alto astral, en el cual te puedes integrar, como mencioné, a estas realidades, a estos mundos, o a este mundo en el cual trabajas para diferentes situaciones, siempre es para el bien común, obviamente. ¿Qué más? Tienes la opción de poder sanar, tienes la opción de poder ser un ángel, por decirlo así, en la cual vas captando personas para poder ayudar, que están perdidas en ciertas situaciones o ciertos momentos dentro del momento de la desencarnación. Entonces, todas estas realidades se ven muy golpeadas al momento de empezar a hablar acerca del bajo astral. En el mundo del bajo astral, lo que nosotros conocemos como el infierno como tal, ¿okay? El infierno de Dante es muy referencial acerca de eso. Pienso yo que el infierno de Dante, con sus 12 infiernos, etcétera, etcétera, mencionaba o tenía mucha referencia con los pecados capitales. Los pecados capitales, si bien es cierto, son exageraciones del cuerpo que son definidos o mucho tiene que ver con entidades que manipulan ciertas realidades para poder hacer caer a las personas. Es decir, por ejemplo, la gula, la gula,
el tema es el alcohol, la drogadicción, ciertas situaciones que te van a empujar energéticamente ellos. ¿Para qué? Para poder absorber tu energía. Para poder empezar a aprovecharse de ti energéticamente. Y obviamente tú caes en esos infiernos, por decirlo así, o en esas tentaciones de baja densidad, que es en realidad el término más correcto. ¿Para qué? Para poder manipularte y desgastarte energéticamente, para que así consumiéndote poco a poco hasta que llega un punto que tú mueres, como desconoces esas realidades, mueres, llegas a este bajo astral, donde tú empiezas a ver todo lo negativo que hiciste en la vida, pero todo. Cuando mencionamos el Padre no juzga al momento de morir, significa que Él no va a estar esperándote con un libro diciendo, ah, ya listo, tú hiciste tal cosa, no tienes que irte al infierno. No. Quien juzga es uno mismo. ¿Por qué? Porque entra en un plano o retorna a un plano de conciencia en el cual toda la información que tú hiciste, todo lo negativo, lo bueno, lo malo, que tú hiciste se va a acumular y se te va a representar en ese momento que estás en shock energético, en shock de la muerte, de tal forma que todas esas realidades que tú hiciste negativas se te van a manifestar. El plano de la manifestación en los mundos espirituales es inmediato. A comparación del mundo físico, 3D, la manifestación se ve frenada por diferentes situaciones. Voy a explicar un poquito acerca de eso. La manifestación en los planos de tercera dimensión se ven retrasados, por decirlo así, porque dentro de nuestro planeta vibra de por sí en una quinta dimensión. ¿Ok? Eso tiene que ver ya con tema de otro asunto que en algún momento lo mencionaremos, que tiene que ver con los temas de los arcontes y temas de las entidades o seres que nos manipulan energéticamente y nos manipulan a nivel sociedad humana. La luna, que conocemos nosotros, no es más que una estación espacial, una nave, un elemento colocado ahí por ciertos seres. No es un pedazo del planeta Tierra que se desprendió, etc. Es una nave, es un objeto metálico. Y eso hay pruebas en cuanto a lo de la NASA, los mencionan en ciertas, pero muchos astrónomos incluso lo mencionan. Tema de otro asunto. Lo que es cierto es que esta estación emite una señal a la Tierra. Emite una señal a la Tierra. ¿Qué es lo que hace? Encapsula a la Tierra en una densidad 3D. O sea, de la dimensión o la energía vibracional que la Tierra tiene, que es de 5D, la reduce a 3D. ¿Por qué? Para poder controlar a los seres humanos, de cierta forma. ¿Cómo? Manejando un cierto tipo de información que es muy puntual. Nosotros no nos damos cuenta porque nacimos básicamente en ese aspecto. Pero esa manipulación que se nos da es muy constante en todo nuestro cotidiano día. Y tiene que ver con justamente el hecho de mantenernos ocupados y distraídos con los asuntos del día a día, las deudas, las peleas, que acá pasó esto, los chismes. Energéticamente empieza a distraerte. En el tiempo ha ido pasando así. Las guerras innecesarias, muertes por aquí, muertes por allá. Totalmente te distraen. ¿Y de qué te distraen? Intentan distraerte de que tú estás siendo manipulado o que tienes esta realidad que es mucho más elevada de lo que tú puedes imaginar. Que puedes manifestar y tienes la potencial de manifestar todo lo que tú desees, pero simplemente ellos de cierta forma te empiezan a meter tantos elementos mentales, tanta bulla mental que tú te empiezas a desconectar del concepto espiritual. ¿Y por qué? Para poder mantenerte fijos en donde ellos quieren tenerte, o quieren tenerlos. Aquí clavados, ¿para qué? Para poder consumir nuestra energía energética, de nuestro pesar, de nuestros conflictos, de todo lo negativo y malo. Punto pato. Entonces, estos planos de realidad, cuando nosotros intentamos manifestar, estando en la 3D, se hace más complicado porque obviamente burbuja Matrix nos lo complica, nos frena esa energía, no nos permite poder manifestar de una forma libre, de una forma más pura, por decirlo así.
De tal forma que cuando, de tal forma que cuando empiezas realmente a entender que en esos mundos astrales, cuando tú empiezas a manifestar las cosas que tú hiciste en el pasado negativas, la realidad va a cambiar inmediatamente. ¿Entiendes? O sea, no va a pasar algo, no va a pasar al tiempo. Tu realidad, tú te vas a ver envuelto en la situación negativa que te viste hacer. Si fuiste asesino, si fuiste, diste daño a las personas, si golpeaste a alguna persona le heriste de cierta forma. Todo lo negativo, ya cada uno sabe qué cosa hizo y no hizo. Pero lo cierto es que en ese momento tú te vas a juzgar totalmente con todo lo que hiciste. Sin duda alguna. O sea, no hay nada que se te va a escapar. Y ese es el tema, ese es el infierno que conocemos, ese es el infierno que menciona, el bajo astral es un infierno personal. Y realmente es un lugar espantoso en ciertos aspectos, porque energéticamente quienes hemos pasado por ahí, por decirlo así, lo menciono pasado por ahí porque alguna vez en algún viaje astral que yo realicé hace muchos años, sin por desconocimiento, bajé a un bajo astral sin darme cuenta. Y pude ver entidades extrañas, cosas oscuras, había mucho terror, mucho miedo, muy oscuro, entonces son lugares en los cuales no puede uno estar dando vueltas así, son lugares muy pequeños. Y obviamente si tú caes de la nada y no puedes salir, porque no hay forma de salir, hasta que te des cuenta de todo lo que has hecho, y de cierta forma es una purga también, ¿entiendes? Porque finalmente sí se puede salir de ese lugar, pero es en base a tu nivel de conciencia. Y es como que si ya estás sufriendo tanto, porque vas a sufrir y mucho, dependiendo de qué tan malo hayas sido, vas a empezar a sufrir mucho. Porque todo lo que has hecho lo vas a vivir. Te va a golpear, te va a doler y te vas a quedar ahí por mucho tiempo. Y al decir mucho tiempo, no hablo de algunos décadas, puede incluso quedarse siglos. Hay entidades que están, energías estancadas en la Tierra, que tienen que ver con eso, que están estancadas por siglos, por el nivel de sufrimiento que tuvieron, el nivel de sufrimiento que hicieron pasar. Y obviamente el grado de conciencia también las estanca. El hecho de entender que es simple. Perdón, el hecho de entender de que aún estando así, no entienden de que tienen que salir de esa situación. O que puede de alguna forma solicitar ayuda al Padre, sí, al Padre, indicando de que ya no quieres pasar ese sufrimiento. Finalmente termina pasando eso. Entienden de una u otra forma, ya sea con ayuda o por conciencia propia, de que finalmente este, están en un plano de conciencia o que ya no quieren repetir, quieren salir de esa situación. Es en ese momento en que directamente son rescatados y se los llevan a estas cámaras de curación, en hospitales astrales, en las cuales se les toma mucho tiempo en recuperar, mucho tiempo en recuperar, pero finalmente se recuperan. Y nuevamente se vuelven a reinsertar a la sociedad, nuevamente ya con esta experiencia, esta amarga experiencia, ciertamente, que es muy valorada, porque pues ya te da un grado, te hace saltar cuánticamente, pues, un gran peldaño, pues ya, es como decir, te das un choque de miedo y finalmente ya no voy a hacer esto, voy a portarme mejor, voy a ser una mejor persona, porque obviamente no quiero pasar nuevamente esto, lo que fuera. Entonces, ciertamente tiene que ver con eso, ¿no? Te tiene que chocar, y eso se implica en todos los estados. Y finalmente, a eso se refiere el tan conocido bajo astral, un infierno personal. Ahora, súmale, que ese infierno personal no es tan simple, no es tan simplemente personal, se convierte en infierno comunitario porque hay muchas entidades dando vueltas. En ese espacio, en esos ambientes de bajo astral, hay mucha gente que está viviendo y sufriendo sus pesares y se interrelacionan entre sí, entre las almas. Y siguen penando, sufriendo mucho, por un lugar muy oscuro, muy denso, muy peligroso, hasta cierta forma. Energéticamente yo no recomendaría en ningún aspecto que a alguien se le ocurra darse un paseíto por ahí, porque puede terminar en una mala experiencia, energéticamente. Ahora, eso se refiere a los mundos astrales. ¿Alguien tiene alguna consulta? Veo que se han conectado varias personas más. ¿Alguien tiene alguna consulta acerca de lo que estamos mencionando? Una consultita, por ejemplo, los mundos astrales,
para ir a esos lugares uno tiene que prepararse. O cómo, o sea, o en el momento que tú mueres, tu cuerpo físico. Am, a ver, te respondo. A ver. Si es que para poder ir a esos mundos, al mundo astral, tienes que estar preparado. Con el hecho de poder empezar a entender esas realidades, el hecho de tener un nivel espiritual un poco más elevado, ser una buena persona obviamente sirve mucho. Este, sí, te aligera mucho la carga, entender qué es lo que vas a pasar. Yo te digo desde ya, cuando fallezcas vas a entrar a un plano en el cual te vas a ver confundida porque tal y cuáles cosas vas a empezar a ver. O vas a empezar a chocarte con ciertas personas que tienen que ver con tus familiares, que posiblemente te acompañen y no te ayuden. Perfecto. ¿Entiendes? Pero si nadie te dice nada, estás realmente perdido. Perdido porque estás dando vueltas aquí y al mismo tiempo nadie te ve o nadie te escucha. Entonces te choqueas. Y hasta que entiendas lo que está pasando, va a pasar un tiempo, no es tan rápido. Y sí, es mejor estar enterado de estas cosas porque lo empiezas a recordar más fácilmente y el grado de conciencia cambia, ¿no? Porque ya te empiezas a conectar con otros planos de otros seres incluso que te van a empezar a ayudar también. Dos preguntitas más. Sí, dime, dime. Cuando una persona se suicida, ¿cuál sería o sea, un punto eso? Y otro es que, por ejemplo, hay personas que van a la guerra, que está sucediendo ahora, y ellos, tanto buenos o malos de ambos bandos, disparan y matan a otra persona. ¿Qué sucede con esa persona? Me has hecho dos interesantes preguntas. El suicidio quizás es la peor opción que uno pueda tomar para poder liberarse de un asunto. ¿Por qué? De principio, la vida tiene la única persona que tiene el privilegio, la opción de poder arrebatar una vida es el padre. No hay otra persona, no hay otra entidad. Él si ve conveniente en ese momento te desaparece y ya está. Él sabrá por qué lo hizo. Nadie más, ni siquiera nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa cuando atentamos contra eso? De principio es una negación a nosotros mismos. Aunque hay dos opciones. Está el suicidio voluntario, el suicidio en base a nivel de conciencia y el suicidio por escapar de una realidad. El suicidio por base a nivel de conciencia tiene que ver, ¿sabes qué? Por darme un ejemplo, yo te digo, ¿sabes qué? Yo veo que ya a mi edad, a mis, no sé, pues 70 años, 80 años, ya no veo mucho sentido continuar con esto acá. ¿Por qué? Porque ya lo viví, ya entendí que mi misión fue hasta aquí, ya entendí que mi misión ya está ciertamente cumplida. Por favor, recójanme, ¿no? Ya no quiero continuar, ya de momento se termina. Entonces tú tienes un plano de conciencia por qué estás terminando una situación, por qué estás finalizando todo el proceso. Bajo esas circunstancias, no es que tú te vayas a suicidar como tal, aunque no lo creas, bajo esas circunstancias sí te arrebatan la vida, sí te quitan la vida. ¿Entiendes? Al final del día siguiente amaneces. No amaneces, amaneces derruido. Y se acabó el tema. Porque tus guías, tus ángeles o los que fueras, que te acompañan siempre y siempre estamos bien acompañados, pueden estar acompañándote en ese proceso. Tú digas, sí, hasta acá nomás. Pero quienes atentan contra su vida de esa forma, envenenándose, matándose, saltando lo que fuera, viven constantemente este ciclo. Porque nuevamente lo mencioné, están entendiendo que su solución no era una solución, fue más un problema porque están dando vueltas y vueltas y vueltas. El proceso de un suicida es muy penoso porque siempre va a estar dando vueltas sobre su suicidio. Dice, se colgó, va a experimentar miles de veces el colgarse, el lanzarse, el envenenarse o lo que fuera, el proceso que vivió él y su cuerpo para desencarnar. Y como obviamente están en negación de lo que está pasando, no hay una aceptación de por qué motivo sucedió, pasó, circunstancias lo movieron ahí, como un arrepentimiento. No van a soltar prenda y van a seguir dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Es bien complicado sacarlos de ahí.
Se puede sacar, sí, pero es bien complejo porque está en un proceso de negación. Entonces, entonces los suicidas sufren bastante en ciertos. Ahora, en cuanto a las muertes que tienen que ver por guerra, la muerte entre soldados. Si bien es cierto, la muerte es un proceso o matar a una persona es algo que todos los hemos experimentado. Yo estoy seguro, así estoy completamente seguro que todos en esta sala, en esta ciudad, hemos alguna vez en nuestras vidas asesinado por defensa o por ser víctima de algo a alguien. Ya sea por guerra, porque hemos encarnado seguramente en una guerra civil, en una guerra mundial, en una guerra de algún tipo, un vikingo, lo que fuera. Has atentado contra alguien porque te moviste en base a la realidad de ese momento. Y eso es, te mueves en base a la realidad de ese momento. A nivel de conciencia, tú entiendes que estás haciendo algo bajo una circunstancia que te está moviendo a hacer. Quizás tú no querías ser soldado, pues, pero te reclutaron y te ves forzado a hacerlo. Puedes tener la opción de no matar a nadie, finalmente vas a morir más rápido, o ser un soldado y en el tiempo puedes entender que las personas o aquellas personas que fueron víctimas de ti, también ellos a su vez fueron víctimas de alguien o victimarios de alguien. Entonces, este ciclo va a seguir dando vueltas de cierta forma. Y el nivel de comprensión de cada una de las personas toma en cuenta siempre de que todo es experiencia, por más que digas mató, no mató, le fue mal, le fue bien, se mató, lo que fuera, a la larga, todas suman como experiencia. Por lo tanto, cuando sales de este ciclo personal, de infierno personal, y ya pasas a estos planos en los cuales ya te reintegras, por ejemplo, una vez que ya te saliste de ese ciclo que no terminas en cuanto al tema del suicidio, o que fuiste soldado y fuiste bien sanguinario y mataste un montón de gente. Ya te pasaste tu drama personal, qué pasó, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, pues así, así, recordar. Ya, hasta cumpleaños dices, ya, basta ya no quiero más. Sáquenme de aquí, por favor. Llega gente, te extrae de esos lugares, te recuperas y allá no hay gente que te juzga. Nadie te juzga. En tu caso sabrá que fuiste soldado. O que en la vida pasada fuiste soldado y en esa vida fuiste doctor y en la siguiente fuiste, no sé, pues un policía o algo semejante. Simplemente reconocerán de ti tus niveles de experiencia o tu experiencia como tal, pero no lo que hiciste aparentemente negativo, ¿no? Porque son experiencias y toda experiencia es válida. En los mundos espirituales no existe el concepto de moralidad como nosotros tenemos tan arraigados acá, lo bueno y lo malo. No. Obviamente, lo bueno estando allá es que los planos de conciencia son más elevados y se entiende de que es parte de la misión o del motivo que has venido a ese lugar de evolución espiritual. ¿Entiendes? Cuando encarnas en la tierra, sus modismos, su psicología, su sociedad, su cultura, su lo que fuera, te da a entender sus ideas en base a su percepción, y en base a su realidad, y en base a su temporada. Si fuiste una geisha, tendrás ciertos parámetros que no podrás esquivar. Como por ejemplo, pues vivir en una sociedad machista, que no podías hacer tal cosa, que sí podías hacer tal cosa, que tenías que obligada a hacer solamente tal cosa, eras dama de compañía o no, lo que fuera. Y después saltas a otra realidad en la cual estás viviendo en un mundo musulmán totalmente diferente. Después te saltas a otra realidad en la cual eres un chipigo, que vives totalmente una realidad diferente. Entonces, cada una de esas realidades se acumulan como experiencias. Y siempre que desencarnas, si pasa la misma situación, en la cual haces una catarsis muy fuerte de lo que hiciste o no hiciste, y finalmente entras a purificación. Entonces, eso es lo que termina pasando finalmente, de cierta forma, a estas personas que se ven víctimas de pues, temas de la guerra, ¿no? Y en general eso se ha visto y siempre ha pasado, no es nada extraño. Hay una película que he dejado en el grupo que se llama No Solar, Nuestro Hogar. Esa película
Es básicamente la transcripción o la pasada de una obra a cine de un canalizador llamado Chico Xavier. Ese personaje, Chico Xavier, era un canalizador brasilero que tenía una peculiaridad, él era ciego y empezaba a hacer psicografías, o sea, escribir con la mano, o sea, a escribir básicamente, y escribió más de 400 libros, básicamente canalizaciones, y relató la historia de este personaje, Fernando, el doctor, que está directamente mencionada en la película, que yo recomiendo mucho porque habla exactamente mucho de lo que he mencionado, está ahí planteado. Es muy, muy interesante, se va a arreglar muchas dudas en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, dejándole esta recomendación, pues nos despedimos. ¿Sí? Muy agradecidos con todos por haber estado conectados hoy día. Y nada, pues nos vemos en la próxima reunión. Listo. Entonces, gracias por estar conectados, gracias a todos. ¿Sí? Muy agradecidos. Gracias a ti. Cuídense, cuídense. Nos vemos, cuídense, ¿ya? Y ya estamos viendo pronto.